Buenos días, bienvenidos todos a esta exposición del subproyecto Eje Transversal Desarrollo Personal. Nuestro equipo está conformado por Scarlett Linares, Génesis Romero y mi persona, Vicente Riera. De antemano pido disculpas por realizar la exposición con lentes oscuros debido a recomendaciones médicas por estar recién operado de la vista. Vamos a dar inicio a esta exposición. Primeramente vamos a definir lo que son las categorías gramaticales. Se dice que es la agrupación de todas las palabras del idioma distribuidas por clase. Entre estas tenemos los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, los verbos, las preposiciones, las conjunciones y los artículos. Con respecto al sustantivo, se dice que es la palabra que utilizamos para nombrar personas, animales, cosas, lugares, ideas o sentimientos. Se clasifican en sustantivos concretos cuando se designan seres o cosas reales. Por ejemplo, mesa, libro, perro. Sustantivos abstractos cuando se designan cualidades, estados, acciones o conceptos que no pueden ser percibidos por los sentidos. Por ejemplo, amor, felicidad, justicia. Sustantivos comunes cuando se designan a cualquier miembro de una clase o categoría. Por ejemplo, casa, árbol, ciudad. Y sustantivos propios cuando se designan a un ser o cosa en particular. Se escriben con letra mayúscula, por ejemplo María, Madrid, Sol. Función del sustantivo. La principal función del sustantivo es como núcleo del sujeto o del complemento directo. Esto significa que alrededor del sustantivo se agrupan otras palabras que lo modifican o lo complementan. Como núcleo del sujeto, el sustantivo es la palabra principal del sujeto de la oración. Por ejemplo, cuando yo digo el libro es interesante. Y como núcleo del complemento directo, el sustantivo recibe directamente la acción del verbo. Por ejemplo, compré un libro. Con respecto a los morfemas de género y número, los morfemas es la parte de la palabra que varía. Los morfemas de género, los sustantivos pueden ser masculinos o femeninos. Se aprecia o se expresa, perdón, a partir de a través de los artículos, el y la, y los adjetivos que acompañan al sustantivo. Por ejemplo, cuando yo digo el hombre y la mujer, me refiero a masculino y femenino, respectivamente. Los morfemas de número, los sustantivos pueden ser singulares o plurales. Se expresa a través de las desinencias S o S, o de cambio en la raíz de la palabra. Por ejemplo, cuando yo digo libro o libros, el libro sería el singular y los libros sería el plural. Es de significar, ¿verdad?, que el sustantivo es una pieza fundamental para construir oraciones. Su clasificación, funciones y características de género y número son aspectos importantes a considerar a la hora de analizar un texto. En cuanto al adjetivo, es la palabra que acompaña al sustantivo, expresa las cualidades de este o sus características y hace que la descripción sea más precisa. Se clasifica en adjetivos calificativos cuando describen las cualidades o características de un sustantivo. Por ejemplo, alto, bajo, bonito, feo, rojo, blanco, dulce, entre otros. Adjetivos determinativos cuando determinan o señalan el sustantivo indicando cantidad, posesión o orden. Por ejemplo, mi, tú, este, ese, aquel, todo, alguno, ningún, mucho, poco. A su vez, los adjetivos determinativos se pueden clasificar en demostrativos cuando indican posición de algo en relación con el hablante. Por ejemplo, este, ese, aquel. Adjetivos posesivos cuando indican pertenencia, por ejemplo, mi, tú, nuestro, entre otros. Adjetivos numerales cuando indican cantidad, por ejemplo, un, dos, tres, primero, segundo. Adjetivos indefinidos cuando denotan cantidad indeterminada, algunos, pocos, muchos. Y adjetivos interrogativos o exclamativos cuando formulan preguntas o expresan admiración.
Es de considerar que el adjetivo suele colocarse después del sustantivo. Sin embargo, existen casos donde suele ir antes. Por ejemplo, cuando se presenta un adjetivo que es breve y muy común, por ejemplo, que yo diga un buen día, o cuando expresan opinión subjetiva, por ejemplo, pobre hombre. Bueno, en conclusión, los adjetivos son palabras que expresan nuestras ideas. Un gusto saludarles. En esta oportunidad les acompaña Génesis Romero y les vengo a hablar sobre el artículo y los pronombres. El artículo es como un marco que rodea un cuadro, le da un contexto y una precisión al sustantivo al que acompaña. En español tenemos dos tipos principales de artículos, el definido y el indefinido. El artículo definido indica que el sustantivo al que acompaña es conocido por el hablante y el oyente, es decir, el, la, los, las. Como por ejemplo, el libro está sobre la mesa, se refiere a un libro en específico. Las flores son hermosas, se refiere a unas flores en concreto. Los estudiantes estudian mucho, se refiere a un grupo de estudiantes conocidos. El artículo indefinido indica que el sustantivo al que acompaña es desconocido o se menciona por primera vez, es decir, un, una, unos, unas. Como por ejemplo, quiero comprar un libro nuevo, no se especifica qué libro. Vi unas aves en el parque, no se especifican qué aves. Necesito unos lápices de colores, no se especifica qué lápices. ¿Cuándo se usa cada uno? El artículo definido cuando nos referimos a algo en específico, el sol brilla. Cuando hablamos de algo único, la tierra gira alrededor del sol. Cuando generalizamos, los perros son animales fieles. El artículo indefinido cuando presentamos algo por primera vez. Vi un gato en la calle. Cuando hablamos de una cantidad indeterminada, quiero unas manzanas. El artículo neutro. El artículo neutro lo es una particularidad del español, a diferencia de los artículos definidos e indefinidos que acompañan a un sustantivo, lo no va seguido de un sustantivo. ¿Para qué se usa lo? Principalmente se utiliza para sustantivar adjetivos, convertir un adjetivo en un sustantivo. Ejemplo, lo bueno de esta situación es que aprendimos mucho. Sustantivar infinitivos, convertir un verbo infinitivo en un sustantivo. Ejemplo, lo importante es ser honesto. Introducir oraciones subordinadas sustantivas. No sé lo que quieres decir. Expresar una cantidad indeterminada. Está lloviendo a lo loco. Ejemplo más detallado con adjetivos. Lo mejor de este viaje fue conocer nuevas personas. Lo peor que pude pasar es perder a un amigo. Con infinitivos, lo difícil es empezar. Lo interesante de esta película es el final. Con oraciones subordinadas, no entiendo lo que estás diciendo. Me gusta lo que haces, expresando cantidad indeterminada. Está lloviendo a lo bestia. Caminamos a lo grande. Otros usos de lo es con D más infinitivo. Lo de viajar me entusiasma. Con expresiones idiomáticas, lo tengo claro. Lo siento mucho. El artículo neutro lo es una herramienta versátil en español, lo que nos permite expresar ideas de manera más precisa y concisa. Al comprender diferentes usos, podemos enriquecer nuestro lenguaje y comunicarnos de forma más efectiva. El pronombre es una palabra que sustituye a un sustantivo para evitar repeticiones y hacer el lenguaje más fluido. Su función principal es la referencia, es decir, señalar un elemento ya mencionado en la oración o en el contexto. Clasificación de los pronombres. Los pronombres se clasifican según diferentes criterios personales. Se refieren a las personas que intervienen en el acto de comunicación. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas. Posesivos, indican posesión, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Demostrativo,
señalan la posición de algo en relación con el hablante. Este, ese, aquel. Indefinidos. Expresan una cantidad indeterminada. Alguien, nadie, algo, nada. Interrogativos. Se utilizan para formular preguntas. ¿Quién, qué, cuál? Exclamativos. Expresan emoción o sorpresa. ¿Qué, cuánto? Relativo. Conectan oraciones y hacen referencia a un antecedente, que, quién, cuál, cuyo. Uso de los pronombres lo, le, los, les, la, las. Complemento directo. Se utilizan lo, la, los, las para referirse a objetos o personas que reciben directamente la acción del verbo. Por ejemplo, vi a Juan y lo saludé. Lo sustituye a Juan. Complemento indirecto. Se utilizan le, les para indicar a quién va dirigido la oración del verbo. Mi nombre es Scarlett Linares. Yo les voy a hablar acerca de el mal uso de los pronombres, el dequeísmo y el queísmo. Ahora bien, nunca elegirías un apodo despectivo para una persona, ni decidirías llamarla así en el lugar del nombre que te dijeron que era suyo. Hacer eso sería increíblemente mezquino, así como totalmente fuera del alcance del comportamiento social aceptable. Te refieres a las personas por sus nombres porque todos merecen esa decencia común. Del mismo modo, es igualmente inaceptable llamar a alguien por un pronombre diferente al que usa. Los pronombres son identificadores al igual que los nombres. Si crees que el nombre de una persona no es el correcto, no se lo dirías, porque se considera grosero. Lo mismo ocurre con los pronombres. Cuando una persona te ha dicho sus pronombres, debes guardarte cualquier sentimiento que puedas tener al respecto. Si bien puede parecerle un asunto menor usar los pronombres incorrectos para una persona, puede ser perjudicial para su bienestar mental y emocional. Una persona que ha sido malinterpretada es inválida y alineada de los demás. Además, el uso incorrecto de los pronombres puede aumentar la disforia de esa persona, complicando más e incluso dañando potencialmente la relación con su cuerpo. Los pronombres personales se dividen en su mal uso respecto a los que son los personales y los relativos. Los personales se utilizan para referirse a las personas del discurso. Un ejemplo claro de ellos: yo voy al cine, tú te quedas en casa. Y los relativos conectan oraciones y hacen referencia a un antecedente que se refieren a personas o cosas. Ejemplo, el libro que leí es muy bueno. ¿Quién se refiere a personas? Ejemplo, la persona quien me ayudó fue muy amable. ¿Cuál se refiere a las cosas? Ejemplo, la casa en la cual vivo es muy grande. Cuyo indica posesión. Ejemplo, el hombre cuyo coche es rojo está allí. Estilo directo e indirecto de los pronombres. El estilo directo textualmente produce textualmente las palabras de la persona. Se utilizan las comillas para indicar las pausas exactas. Me encanta el helado de chocolate. Estilo indirecto. En el estilo indirecto es todo lo contrario. Transmitimos el mensaje de otra persona pero con nuestras propias palabras. No se utilizan las comillas. Ejemplo, María dijo que le encantaba el helado de chocolate. ¿Qué cambia al pasar del estilo directo al directo? Los verbos de dicción introducimos el discurso con verbos como decir, afirmar, preguntar, responder, entre otros. La conjunción que, generalmente se utiliza la conjunción que para introducir un discurso indirecto. El dequeísmo y el queísmo. Estos son dos errores comunes relacionados con el abuso de la conjunción, que en el estilo directo, el dequeísmo, es el uso innecesario de la preposición de antes que, y el correcto me dijo que vendría. Ahora bien, el queísmo es la omisión de la preposición de cuando es correcto o no incorrecto. Un ejemplo de ello, el directo, quiero ir al cine, dijo Ana. El indirecto, Ana dijo que quería ir al cine. Una expresión clara y precisa es el uso correcto del estilo directo e indirecto, que nos permite comunicar nuestras ideas de manera clara y precisa.
Evitar errores gramaticales. El dequeísmo y el queísmo son errores comunes que pueden afectar la comprensión de nuestro mensaje. Hay que mejorar nuestra escritura. Al dominar estos conceptos podemos escribir textos más variados y sofisticados. El estilo directo e indirecto son herramientas fundamentales para la comunicación. Al conocer las reglas básicas y evitar los errores más comunes, podemos expresar nuestras ideas de manera afectiva y clara. Muchas gracias.